Bueno, accidentado, pero estamos. Una de las características que dijimos que tenían los Cortex frente a los anteriores microcontroladores es que introdujeron la posibilidad de trabajar con sistemas operativos en tiempo real. ¿Por qué razón se produjo esto? Fundamentalmente porque fue el primer momento en el cual tuvimos la posibilidad, en primer lugar, de trabajar fácilmente con dos modos, modo supervisor y modo usuario, cosa que es obligatoria para todo sistema operativo en tiempo real, es decir, tiene que haber un supervisor. En los antecesores o no existían o eran muy difíciles de utilizar. Y por otro lado, apareció la generalización en Cortex del uso de la protección de memoria. ¿Para qué sirve? Vamos a ver, ¿para qué sirve la protección de memoria? Para que cada tarea tenga su propia zona de memoria asignada y que tenga bloqueado el acceso a todo el resto de la memoria. Con lo cual, cada tarea tendrá sus propias variables en esa zona de memoria que tienen asignada. Con lo cual, conmutar de tareas es muy fácil porque lo único que hay que hacer es cambiar la zona de memoria que esté disponible en este momento para la tarea. Es decir, cuando cambio de tarea, cambio la ventana de memoria y queda absolutamente protegido y salvado todo el resto de variables que tenían las demás tareas. Ese fue el paso que dio origen a la aparición de los sistemas operativos en tiempo real. Los modos de operación, que son nuestro objetivo aquí, lo que nos permiten es introducirnos en el concepto de modo supervisor y modo usuario. Primero vamos a arrancar en cómo son los modos de trabajo para Cortex A y Cortex R. Pero recuerden que eran tres variedades, tres subfamilias, la A, la R y la M. Nosotros trabajamos con la M, que es un mundo aparte. En la A y la R son correspondientes con lo que existía antes, que era Cortex ARM7, en la cual tenemos varios modos de trabajo. Dos modos de trabajo que son System User, que son los de modo no privilegiado, es decir, modo usuario, y luego tenemos 5 modos de trabajo que son privilegiados. Es decir, ¿qué significa privilegiado? Que tienen acceso a todo el mapa de memoria, que tienen acceso a todos los registros, que tienen acceso a todos los periféricos. El modo usuario no va a tener acceso a todos los registros, no va a tener acceso a toda la memoria, no va a tener acceso a todos los periféricos. Los modos de trabajo para Cortex A, para Cortex R, heredados de ARM7, son modo supervisor, y nos aparece una sigla que la vamos a utilizar bastante, que es SBC, Service Call. Service Call también lo podemos interpretar como Software Interrupt, es decir, una interrupción por software. No una interrupción que viene del mundo exterior, sino que la generamos nosotros por software, es decir, que es una interrupción perfectamente sincrónica, porque nosotros podemos predecir en qué momento se va a ejecutar, porque es un código de operación. Luego tenemos Fast IRQ, interrupciones, es la forma en la cual se tratan las interrupciones y una forma acelerada de tratar las interrupciones, en la cual hay que salvar menos cosas en la pila porque se hacen automáticamente. Abort, que es cuando se produce algún tipo de violación en el acceso a memoria, y Undefined, que es cuando el programa se perdió porque el código de operación el computador del programa se fue a los caños. Entonces va a buscar un código de operación en una zona donde no hay código de operación, sino que hay operandos, por ejemplo, y un viejo lema dice que el microcontrolador es un siervo fiel y estúpido. Fiel porque va a hacer lo que nosotros le digamos,
y estúpido porque va a hacer solamente lo que nosotros le digamos. Con lo cual, si yo apunto mal el contador del programa y lo mando a la zona de memoria de datos, como es un siervo fiel y estúpido, y le dicen anda a buscar código de operación, va a ir a buscar código de operación en un lugar donde no hay código de operación, sino que hay cualquier cosa. Pues eso va a ser una instrucción indefinida, undefined instruction, es decir que se va a generar una excepción. ¿Para qué? Para que el supervisor diga ¿qué pasó? ¿Por qué me están llamando a mí? Y luego tenemos dos modos usuario sin privilegios, que es utilizando system, que es equivalente al modo supervisor pero sin privilegios, utiliza los mismos registros, eso quiere decir. Y el modo usuario, que son para las tareas del usuario. Entonces, este es Cortex A, Cortex R. Para Cortex M se optó por un mecanismo de modos de trabajo bastante más simplificado. Es decir que se crea dos modos de trabajo fundamentalmente: modo handler y modo thread. Handler, la traducción sería manejador, director. El modo handler es el modo en el cual entra el procesador cuando aparece una interrupción o una excepción. Una interrupción incluye a esa que habíamos mencionado antes y que no escribimos, que es software interrupt. Entonces, cuando hacemos software interrupt, que en este caso se llama service call, todo ocurre como si hubiera tratado de una interrupción, porque se guardan los mismos registros en el mismo lugar, todo tal cual. Pero es predecible, porque la estoy escribiendo la instrucción. Y después tenemos el modo thread, que es para ejecutar el software de aplicación. Dentro del modo thread tenemos dos opciones, que es el modo thread privilegiado y el modo thread no privilegiado. El modo thread privilegiado, thread, la traducción es, supongo que ustedes lo vieron en Info 1, es hilo. Entonces, en el modo thread privilegiado tengo nuevamente lo mismo que en el modo handler, tengo acceso a todos los registros, tengo acceso a toda la memoria, a todos los registros. ¿Cuál es la diferencia? Que el modo handler tiene todos esos privilegios, pero está corriendo después de que se haya producido una excepción. El modo thread privilegiado es un modo normal, natural de trabajo. Es el modo en el cual amanece el microcontrolador después del reset. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que el microcontrolador va a amanecer en el modo thread privilegiado después del reset? Para hacer la inicialización de todos los registros. Claro, para hacer todas las inicializaciones, para inicializar periféricos, registros, interrupciones, todo ese tipo de cosas que el modo usuario tiene prohibido de hacer. Entonces, arrancamos en el modo thread privilegiado y después en la inicialización también está permitido que inicialice el sistema operativo. Después de todo eso, decide a qué modo va a trabajar. Después vamos a ver algún dibujito que nos ejemplifica eso. Entonces, en el registro de control, que es el registro en el cual obviamente manejo el funcionamiento de todo el microcontrolador, solamente es accesible en modo privilegiado. ¿Por qué? Bueno, porque si yo desde el modo no privilegiado pudiera acceder al registro de control, me modifico y me asigno privilegios. Es como que me dieran la chequera de la empresa. ¿Sí? No privilegiado, el software tiene acceso ilimitado a las instrucciones MSR y MRS y no puede ejecutar la instrucción CPS. ¿Qué significa los registros MSR y MRS? MSR significa Move Register to Status. Es decir, yo digo,
copiame el registro R7 al registro de status. En el registro de status yo voy a tener, entre otras cosas, el modo de trabajo. Entonces yo podría, si en modo no privilegiado tuviera acceso a esta instrucción, podría de vuelta acceder a la chequera y ponerme la cifra que yo quiero. En este caso sería el modo de trabajo que yo quisiera, el privilegio que yo quisiera. Y MRS es mover de status a registro. Normalmente, si se quiere, en modo privilegiado, leo la palabra de status, la copio en un registro, la modifico y la vuelvo a escribir. Eso puede hacerse en modo privilegiado. No puede hacerse en modo no privilegiado. No puedo acceder en modo no privilegiado, no puedo acceder al timer del sistema, al syscript, no puedo acceder al controlador priorizado de interrupciones o al bloque de control, a los registros de control. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el mapa de memoria, en la zona más alta de memoria había un conjunto de 512 megas asignados a la parte de control. Bueno, en esos registros puedo manejar periféricos, acceso a memoria e interrupciones. No está permitido en modo no privilegiado. Tiene algunas zonas de acceso restringidos a memoria o periféricos. Es decir, no tengo posibilidad de acceder a alguna zona de memoria, a alguna zona de periférico. Y utiliza software no privilegiado, instrucciones no privilegiadas. En el modo privilegiado puedo acceder a lo que quiera, a todo. ¿Cómo es entonces el mecanismo? El mecanismo de privilegios. El sistema operativo va a estar corriendo en el modo privilegiado. El sistema operativo va a estar corriendo en modo privilegiado. Las tareas que nosotros escribimos van a estar corriendo en modo no privilegiado. ¿Qué son las tareas que nosotros escribimos? Por ejemplo, barrido de teclado, actualización de display. Ese tipo de tareas rutinarias. El sistema operativo es el que va a asignar zonas de memoria, el que va a manejar las interrupciones. Esto está ejecutándose en modo handler, normalmente, en modo supervisor, y en el modo thread user es el modo thread no privilegiado. Y habrá zonas de memoria compartidas a las cuales tendrá acceso, por supuesto, el sistema operativo, porque puede acceder a cualquier zona de memoria, y algunas zonas de memoria asignadas para el código de aplicación. Los registros. Para el caso de Cortex-M, a diferencia de lo que pasaba en Cortex-A y Cortex-R, que cada bloque que cada modo de trabajo tenía sus propios registros, en el caso de Cortex-M lo simplifican y el único registro que tiene doble existencia es el registro stack pointer, puntero a la pila. Tendremos un registro puntero a la pila que es el main stack pointer, el stack pointer principal, y otro registro de puntero a la pila que será el process stack pointer, el stack pointer de los procesos. Evidentemente el main stack pointer estará asociado al modo supervisor, al modo privilegiado, mientras que el process stack pointer va a estar asociado a los modos al modo no privilegiado. El anterior entonces era para la familia A y la familia R y este para la familia R. No. Sí. La imagen de modo privilegiado y no modo no privilegiado, eso es genérico.
lo que decimos que para Cortex M se simplifica, es decir, si nos vamos a la... Es decir, después vamos a verlo en otra imagen. Estos modos de trabajo en color salmón tienen sus propios registros. Y cuando yo conmuto de modo de trabajo, conmuto los registros que están vigentes. En el caso de Cortex M, lo único que tiene doble significado, doble asignación, es el puntero a la pila. Si voy a tener un puntero a la pila para modo privilegiado, es decir, voy a tener una pila para modo privilegiado y otra pila para las tareas. Entonces, cuando cambio la tarea, dentro del cambio de la zona de memoria asignada, también voy a estar cambiando la pila activa. Entonces, cambio de tarea, cambio la zona de memoria asignada y por lo tanto, ahí adentro de esa zona de memoria asignada estará la pila de esa propia tarea. Sí. ¿Quién tiene acceso al registro SP? ¿Cómo, para cambiar el modo, quién puede acceder a ese? Solamente el modo privilegiado. ¿Pero por medio de una service call? O... No, simplemente lo que dije antes, copio las instrucciones MRS y MSR, copio el Program Status Register, el PSP, lo copio a un registro, lo modifico, lo manipulo, hago on, and y all como para modificar lo que yo quiera y después lo vuelvo a escribir sobre el registro. Pero si estás en modo no privilegiado, ¿cómo haces para...? Esa es una muy buena pregunta que la vamos a tratar de contestar en unos minutos. Resumen, tenemos modo privilegiado, modo handler y modo thread. ¿Qué tal, Juan? Mientras que en modo no privilegiado, solamente el modo user, thread user. No existe handler no privilegiado. El modo handle puede estar solamente en el modo privilegiado, mientras que el modo thread puede ser privilegiado o no privilegiado, o user. Y este es el resumen, y ahí vamos a la pregunta. Habíamos dicho que después del reset entramos en el modo thread privilegiado. Acá se inicializan los registros, se inicializan periféricos, se inicializa también, por ejemplo, el sistema operativo. Una vez que se hizo esto, se pasa al modo user thread, sin privilegio. ¿Para qué? Para correr las tareas. Fíjense que no tengo flechita de vuelta. Entonces, cuando una tarea, por ejemplo, necesita habilitar una interrupción, o necesita cambiar de prioridad una interrupción, o cambiar un timer, no puede hacerlo porque lo tiene vedado por ser modo no privilegiado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedirle ayuda al sistema operativo por medio de la instrucción service call. Entonces va a mandar un código que será, por ejemplo, service call numeral en forma inmediata significa esto 3F4, sí, 0x3F4, ¿no? Y de esa manera le voy a estar pidiendo al sistema operativo que me habilite la interrupción del timer o del conversor analógico digital. Ahora, ¿quién dijo 3F4? ¿ARM? No. Eso lo decidí yo, diseñador del sistema operativo.
se me ocurrió decir que 3F4 es habilitar la interrupción del timer, o del diferente conversor AD. De vuelta, no lo da ARM. ARM lo que hace es entregar un código de operación bastante primitivo, porque de los 32 bits solamente utiliza los 8 bits más significativos. A los 24 bits menos significativos, el procesador, lo digo en inglés antiguo, no le da pelota. Con lo cual, este valor se lo pongo yo, el compilador porque es bueno me lo mete, pero el sistema operativo, el procesador no le da ni 5 de pelota. Entonces, yo tendré que hacer una rutina, después vamos a ver cómo se hace eso, pero yo tendré que hacer una rutina que me rescate de la instrucción esos 24 bits. Y esos 24 bits van a ser los que me van a permitir a mí hacer un parser. ¿Se acuerdan de parser? Hacer un parser y decir voy a hacer tal cosa y tal cosa. Pero este valor 3F4 se le ocurrió al diseñador del sistema operativo. ARM no tiene nada que ver. Permiso. Están los 6. ¿No? Están los 6. Excelente, gracias. ¿Está claro? ¿No? Yo no entendí el SBC, ¿en qué momento se llama? En el momento en el cual una tarea necesita algo. En este caso estoy diciendo que quiero habilitar la interrupción de la conversión analógica. Claro, porque no tiene el privilegio para hacerlo. No tiene el privilegio, se lo tiene que pedir a otro. En este caso es el sistema operativo. Chicos, imagínense ustedes frente a una PC como usuarios de la PC que quieren utilizar el puerto serie. Obviamente que ya es algo prohibido y en desuso, pero ustedes necesitan usar el puerto serie de la PC. ¿Cómo lo hacen? Si están programando lo que ustedes quieran, en Qt, en Visual, en el lenguaje que ustedes quieran o en la plataforma que ustedes quieran. ¿Cómo se imaginan cómo hace uso de un puerto serie para mandar un dato? ¿Mediante qué? Con los drivers. Con los drivers. ¿Puedes imaginar, por ejemplo, escribiendo en un registro y que ese registro haber escrito lo saque por puerto serie? De ninguna manera, porque el sistema operativo te dice esta zona de memoria está bloqueada para el sistema, no lo podés escribir acá. Si vos querés mandar un dato a través de un puerto serie, lo haces a través de un driver. Para eso sirve un driver justamente. Esto en definitiva es un driver de muy bajo nivel. Es decir, bueno, mando ese dato y ese dato hace que se habilite, por ejemplo, la interrupción del ADC. Service call es solamente entrar al mundo de acá arriba, sin ninguna directiva. La directiva se la tengo que dar de alguna forma. Entonces se les ocurrió a los diseñadores desde hace mucho tiempo, no es obligatorio, no es la única manera. Podría pasarle en algún registro un puntero a un bloque, si quisiera. Pero eso me tengo que poner de acuerdo yo conmigo mismo, diseñador del sistema operativo. Es decir, puedo utilizar una zona de memoria, una estructura a la cual apunto con un registro y eso le indica al sistema operativo qué es lo que quiero hacer. Lo más frecuente y lo más fácil de implementar es utilizar los 24 bits menos significativos de la instrucción service call a la cual el procesador no le da pelota. Repito, lo dije y pasó desapercibido. La instrucción service call. La instrucción. Por lo tanto, a diferencia de las interrupciones tradicionales, que son eventos asincrónicos, impensado el momento en el cual termina de convertir el conversor analógico a digital, en el momento en el cual me llega un dato por puerto serie o por USB, eso es impensado, es asincrónico. Acá es sincrónico, siempre que pase por esa zona de código del programa se va a ejecutar. Pero desde el punto de vista de comportamiento
es exactamente igual a que si fuera una interrupción externa. Porque mirás vos. Claro, la estoy generando yo. A mí lo que no termino de entender es eso. Eso de los 24 bits, ¿para qué están entender qué hacen con eso? Yo le estoy, es el mensaje que le estoy pasando al sistema operativo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Por medio de un número. Pero ese número lo escribo yo y se me ocurre a mí. Es decir, no forma parte del repertorio de instrucciones. Y con los primeros 8 bits, eso sí lo está interpretando. Esos son los que interpreta el procesador. Los 4 más significativos eran, ¿se acuerdan que habíamos hablado que eran instrucciones condicionales? Bueno, los 4 más significativos son las instrucciones, la parte condicional de las instrucciones. Y el código de operación propiamente dicho son los 4 subsiguientes, del 24 al 27. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? El handler es el que se ocupa de ver si la instrucción que le pasaste es correcta o no. Teóricamente. No, la instrucción es Vos le podés correcta. pedir lo que quieras. Yo le puedo pedir, a ver, lo que va a hacer el modo handler, lo que va a hacer es analizar el valorcito que me puso el compilador acá. Se supone que le estoy pasando algo que el handler va a saber discernir de qué se trata. Pero por supuesto, puede darse el caso que por error esté generando un valor que el handler no puede solicitar, no puede acceder, entonces me va a devolver el código de error. Porque esto es fundamental. Yo le puedo pedir al sistema operativo, supónganse que hago un valor. ¿Sí? ¿Qué hace el valor? Bien, memoria dinámica. Pido memoria dinámica. Y en este caso, ¿a quién se lo voy a pedir? Al sistema operativo. Si el sistema operativo tiene memoria disponible, mejor dicho, si el sistema operativo se da cuenta que nuestro equipo, nuestro sistema tiene memoria disponible, me la va a asignar, la va a reservar para mí y me va a decir, ok, ahora, si no tiene memoria, ¿qué va a hacer? No me la va a asignar, me va a decir error, de alguna manera me va a decir error y yo voy a tener que operar en consecuencia. Yo tengo una más profe, pasando del diagrama más rápido. Envidiable, una sola duda. Arrancás en modo privilegiado, como en Sí. o sea que vas a inicializar todos los registros, los periféricos, Sí. etc. Si ahí estás en modo privilegiado, ¿para qué tenés que pedir al handler? O sea, ¿por qué entrarías al modo privilegiado handler? ¿Por qué haría esto? No, desde el otro, desde el primero. Bueno, porque tiene su razón de ser. Esperemos un minutito y voy a lo que iba a hacer era comentar esto y que después justificar esto. Un segundo. ¿Alguna pregunta más? Yo también quería preguntar respecto a eso que, o sea, si vos una vez que inicializaste todo, pues está el user thread. De ahí, siempre que vos necesites privilegio, vas a ir al handler. O sea, Sí. nunca se vuelve al thread con privilegio. No hay forma. Solamente de esta forma. Pero eso sería, ¿puede pasar o es el caso de reset? No, el caso de reset es lo por acá. Claro, bueno, pero, ok. Es decir, no tengo forma de volver del user thread al modo privilegiado salvo que me pegue la vuelta por afuera. Claro, pero ¿en qué caso sería eso? Porque yo necesitaría volver hasta el thread con privilegios y no me quedo en el handler con privilegios. Es que no hay una respuesta única, sino que depende del diseño del sistema operativo. Por ejemplo, supónganse ustedes que yo, tarea, le pido al sistema operativo, que está corriendo en modo handler, que le pido una cosa que lleve mucho tiempo. Si el sistema operativo se dedica a hacer eso, solamente eso, colgué el sistema durante el tiempo al cual el sistema operativo esté realizando la tarea que yo le pedí. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente en esos casos un sistema operativo más o menos bien diseñado? Lo que hace es, me pidieron una tarea, una actividad muy grande, por ejemplo, de fragmentar memoria. Es muy grande esta tarea. Con lo cual, si yo me pongo a hacer esa tarea de fragmentación, cuelgo el sistema durante segundos, lo cual es un disparate. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es fragmentar esa tarea grandota que me pidieron en pequeñas tareas, largarlas a competir en el uso del procesador con todas las demás tareas
y la voy a terminar ejecutando en modo privilegiado, porque requiere que trabaje en modo privilegiado, pero compitiendo en cuanto a ejecución con las tareas que están realizándose en modo usuario no privilegiado. Ese sería un caso en el cual, bueno, también podría volver, cuando termine esa tarea, al modo handler para decirle terminé. O sea, vos en el handler privilegiado tenés, como para decirlo, un if que te está viendo a ver qué código le mandó el usuario, y según lo que el código le mandó ahí. Yo preferiría decir que es un switch. Un switch que ve qué caso le está pidiendo y ahí tiene lo que le puede dar al usuario. Claro, entonces en la rutina de atención del pedido que se le hizo en modo usuario, va a decidir si se lo puede otorgar lo que se pidió o no. Entonces el usuario no está tocando nada no privilegiado porque lo está haciendo el otro. Claro. Por eso, ahí es lo que yo quiero, no es que te doy. Lo que yo le pida al sistema operativo no necesariamente me lo va a conceder. Sí. Mira, dos preguntas. Una era más o menos eso. Entonces vos lo que haces desde el modo usuario es pedirle al handler, y el handler no es que hace tareas, sino que le asigna tareas al thread privilegiado. Puede ser que lo resuelva el handler si es simplemente, por ejemplo, habilitar una interrupción, lo resuelve el handler. Va a pasar al modo thread privilegiado el handler en el caso muy especial en el cual se le esté pidiendo una actividad que le lleva mucho tiempo, por ejemplo, o muchos recursos. Eso lo ordena el handler y se le pasa esa fragmentación que hablaba. Pero de vuelta, es una forma de trabajo que tienen algunos sistemas operativos. Algunos sistemas operativos rechazan cuando se le hace un pedido demasiado exigente. Con lo cual, uno va a tener que escribir las tareas de manera de pedirle pocas cosas en modo handler. O si se las pido, predeglutidas, procesadas. No le digo, arreglátelas y tirame esta solución. ¿Sí? Sí. Y otra pregunta tenía es todas las distintas interrupciones, la de alta prioridad, la de baja prioridad, los favores, todo eso lo maneja el handler, él identifica. No, eso lo maneja el procesador por hardware. Okay. Pero es indistinto, o sea, maneja todas iguales, no tiene distintos modos, así como FQ, IRQ, favor. No, las interrupciones van a estar vectorizadas. Eso lo vamos a ver en la clase próxima. Así justamente les voy a pasar un video también muy viola para que vean. Las maneja por hardware el procesador. El procesador tiene una cosa llamada NB, Nested Vector Interrupt Controller, que es el que se encarga de manejar las interrupciones. ¿Uno lo puede programar? Sí, uno lo puede programar dándole distintas prioridades a las interrupciones. ¿Qué significa prioridades? Que la interrupción del conversor analógico digital puede interrumpir, es decir, cortar la ejecución de la interrupción del timer, pero no al revés. Eso lo maneja el control de interrupciones. Eso no lo puede programar ni modificar la programación desde las tareas en el modo user thread. El modo usuario lo que hace es le manda lo que hay que hacer y después el procesador lo que él no puede hacer, le tiene que pedir al sistema operativo. Después el hardware decide qué va antes y qué va después, qué tiene más prioridad y qué tiene menos. Pero son dos planos distintos. Esto lo escribo yo. Las prioridades de las interrupciones las fija el hardware. Yo puedo programar la prioridad, pero las fija el hardware. El hardware maneja las interrupciones con un criterio que realmente es muy inteligente y poderoso para decir, me pide interrupción, no le doy pelota porque tiene menos prioridad que la interrupción que estoy haciendo ahora. Eso solamente pasa en Cortex-M, porque en Cortex-AIR tenemos los distintos modos que tienen distintas prioridades. Sí, y ahí también voy a tener que la fast IRQ tiene más prioridad que la IRQ. Pero en Cortex-M vos no podés elegir previamente el modo en el que querés operar esa interrupción. Sí. Sí. Todas las interrupciones se manejan en modo handler. Claro, pero yo digo, sigamos sin problema, ¿no? Vos tenés una interrupción, la querés manejar por decisión del programador, del diseñador, lo
lo querés en modo fast o IRQ común. Vos en el Cortex AIR cambiás el PSP y podés entrar en un modo o en el otro. Cambiás el paquete. Si tengo los privilegios, sí. Claro, no solo el PSP, sino el paquete de registros que cambia de modo. Si vos con ese paquete de registros podés pasar de modo FIQ o IRQ. Estamos hablando de Cortex A y Cortex R. Claro. Pero ojo, no es tan fácil, porque cuando... me estás haciendo spoilear la clase. Ah, no lo tengo acá. Bueno, los registros, en cada modo de trabajo tengo un conjunto de registros propios. Es decir, que los registros del FastIRQ los puedo manejar solamente cuando estoy en FastIRQ. No los puedo manejar desde afuera. Es decir, no los puedo manejar desde el sistema operativo. ¿Por qué? Porque solamente existen, es como si sacara un procesador y pongo otro, cuando cambio de modo de trabajo. Con lo cual no puedo modificar los registros de FastIRQ si no estoy en FastIRQ. No puedo cambiar el registro de IRQ si no estoy en IRQ. Entonces, por eso es que nuestra forma de trabajo es bastante más sencilla, porque la forma de comunicarme tengo solamente modo handler y modo Fred. Claro, esa es mi pregunta. Si vos podés, por ejemplo, en AIR, en Cortex AIR, vos podés multiplexar los modos. Entonces vos podés elegir si una tarea la querés ejecutar, una interrupción la querés analizar desde fast, ¿no? No es... a ver, yo le puedo asignar algunas interrupciones que cuando aparezca la interrupción la vaya a ejecutar en el modo FastIRQ. Y otras interrupciones que las ejecute en forma solamente IRQ. Entonces vos en AIR vos podés elegir, o teóricamente podés como más o menos, aunque sea un poquito, programar cómo ejecutar esa interrupción. Pero en Cortex M lo hace directamente el hardware y no lo podés modificar vos. Eso es lo que sí funciona. A ver, en Cortex M, cuando me aparece una interrupción, se supone que en el proceso de inicialización, en eso que estoy haciendo en modo FER privilegiado, le asigno prioridades a las interrupciones. ¿Bien? Entonces, cuando me aparece una interrupción, esa interrupción va a ser interpretada por el controlador de interrupciones con una determinada prioridad. En base a esa prioridad sabe si puede ejecutarse interrumpiendo a una interrupción que esté ejecutándose en este momento. Y aparte, si me aparece un pedido de interrupción, lo primero que va a hacer el controlador de interrupciones es verificar que las interrupciones estén habilitadas y luego que esa interrupción en particular esté habilitada. Y de recién después la va a procesar. Todo eso se hace por hardware. Por hardware programable, pero por hardware. Ah, es hardware, pero o sea, esa jerarquía del NBIT lo podés... Lo puedo manejar yo. Es decir, yo puedo programar que esta fuente de interrupción tenga más prioridad que esta. Eso lo programás antes, no lo puedes porque Sí, en el caso de Cortex M3 y M4 lo puedo modificar en tiempo de ejecución, acá o acá. En Cortex M0 no. Las prioridades se escriben en la memoria flash y después nunca más. Pero nosotros sí, en tiempo de ejecución podemos modificar, habilitar y deshabilitar interrupciones y modificar las prioridades. Pero no acá, sino que acá o acá. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero modificar o habilitar una interrupción, el modo user thread le va a pedir al modo handler. ¿Alguna pregunta más? Los modos están separados por unidad hardware. No es que es un programa que digo, bueno, tengo esta funcioncita de acá, es lo que sería mi usuario, y tengo atrás el sistema operativo corriendo, que es otro código aparte, pero digamos todo dentro del mismo mapa de memoria. Bueno, de vuelta, me estás spoileando de vuelta como un mes para adelante. Hay una cosa que se llama planificador dentro de los sistemas operativos, scheduler. Sí. El scheduler corre en el modo privilegiado. Sí. Entonces, cuando el scheduler termina de armar todo,
le dice tarea ejecutable. En ese momento baja el privilegio a modo user thread y la tarea se ejecuta. Okay. Pero el planificador va a trabajar en el modo privilegiado. Claro, yo no lo veo a nivel implementable, o sea, cómo está ahí. O sea, es como que user thread tengo como funciones, ponerle, serían las tareas de mi tareas, computadora, sí. como en la computadora. Sí. Tengo que poner, no sé, Word, Chrome y Excel abierto. Sí. Son 3 funciones que están en user thread. Y después el sistema operativo tendría que ir atendiendo una. El sistema operativo va a ir diciendo qué tarea yo quiero que se vaya a ejecutar. Claro, y eso como sería, con el stick le asigna un tiempo acá. Por ejemplo, pero de vuelta, no es que todos los sistemas operativos trabajan de igual manera. Okay. Nosotros vamos a contar cómo son algunos conceptos basándonos fundamentalmente en el FreeRTOS, que es el sistema operativo más utilizado en nuestro país. Okay. Y eso, digamos, se inicializa en el modo thread privilegiado. Sí. Bueno, suponiendo que sea poner por tiempo, suponiendo que es un tiempo cada tarea, ya lo defino ahí y después se me genera una interrupción o se me generaría algo como para switchar. Sigamos, tomo la idea porque me gustó. Solamente por tiempo voy a manejar el repaso de tareas, es decir, el pasaje de una tarea a la otra, solamente por tiempo. O porque lo pida con él. O porque me aburrí de hacer la otra tarea o porque ya la hice. Por ejemplo, supónganse que elegimos que el tick es un milisegundo. ¿Un tick? Un milisegundo. Sí. ¿Tiene sentido que esté barriendo el teclado un milisegundo? No. Porque un barrido de teclado, ¿cuánto me lleva? ¿Microsegundos? ¿Cómo me queda? ¿Esperando que pase el milisegundo? Entonces, en ese caso, en forma voluntaria, la rutina de estar barriendo teclado dice, terminé, el sistema operativo, tengo el procesador disponible, entonces le corro esta otra tarea. Eso lo mandarías con ese analizar que terminaste, por ejemplo. Sí, está bien, sí, puede ser. De alguna forma. De alguna manera le dice que terminé. Sí. Y le digo al sistema operativo, haz lo que vos quieras. Claro. Entonces el sistema operativo ya no va a esperar el milisegundo, sino que va a decir, bueno, veamos, ¿cuál es la tarea de mayor prioridad que está pendiente para ejecutarse? Ojo, no nos confundamos, prioridad de tareas es totalmente, no tiene nada que ver con prioridad de interrupciones. Ahí es como que me mareo, porque yo lo veo como que estoy en user thread y digo terminé. Entonces tiene que haber otro código en otro lado que está corriendo en paralelo. Acá. Entonces cuando digo terminé, le estoy diciendo terminé. Ahí voy a usar el service call 4A. Claro, pero lo que digo es, ¿se están corriendo en paralelo dos códigos? No. Entonces cuando le digo terminé, ya pasa al otro modo, entonces. Pasa acá. Sí. Y acá dice, 4A, ¿qué significa? Terminó. Entonces lo que tengo que hacer, yo ahora, el que estoy corriendo acá es el planificador, es decir, terminó la tarea de barrido de teclado, bueno, fijémonos, ¿cuál es la tarea que está tocando pito urgentemente, que quiere atención? Entonces, ¿cuál es la tarea urgente que tengo que atender ahora? Está todo previamente ordenado, dice, esta tarea. Entonces no espero el milisegundo, sino que arranco ahora un nuevo milisegundo como máximo y le digo tarea lectura de USB, anda. O sea, es un solo código que está corriendo. Sí, uno solo código por vez. Entonces va a estar ejecutando, ahora está ejecutándose USB lleva mucho tiempo. Entonces, ahora sí, cuando pasó el milisegundo, porque tarda más de un milisegundo, entonces como pasó más de un milisegundo, el planificador dice, pará, no te entusiasmes porque hay que atender las demás actividades. Entonces ahí pasó el milisegundo, lo corta, en forma prolijita. Vas a ejecutar otra tarea, lectura de puerto serie. Entonces lectura de puerto serie, la lectura de puerto serie es rápida. Entonces diré la tarea de lectura de puerto serie, no necesito milisegundos. Antes de ese milisegundo, la tarea que estaba ejecutándose en modo usuario dice termine,
Service Call 4A. Terminó la tarea de lectura de puerto serie. Veamos cuál es. Conversión al archivo digital. Sí. Si hay una razón por la cual desde el modo thread privilegiado pasás por el handler más allá de sincronizar una fragmentación de tareas. No se me ocurre cuándo pasarías del modo thread privilegiado a Cuando, por ejemplo, tengo que resetear una tarea. El modo supervisor, entre otras cosas, lo que hace es verificar que ninguna tarea se cuelgue. ¿Pero hay modo supervisor en M, por decirlo? ¿Sí? Acá. Entonces, cuando se cuelga una tarea, la tiene que reiniciar, para lo cual pasa por el modo thread privilegiado. De vuelta, eso depende del diseñador, no hay una regla general y no es que esté esquivando la respuesta, porque cada diseñador puede utilizar los recursos que tiene como quiera. Normalmente, en esos casos, lo que hay que ver es qué es lo que hacen la mayoría o qué es lo que hacen otros diseñadores de sistemas operativos. ¿Alguna pregunta más? ¿No quedó dudas de todo esto? En user thread, las tareas serían funciones, la implementación es lo Sí. No lo veo. Son funciones. Okay. En definitiva, los threads no son funciones. Son funciones. Con ciertas particularidades, pero son funciones. Esas funciones se mandan al handler modificando un registro específico que lleva esa instrucción, esa operación al handler. No, para pasar al handler tengo que usar Service Call. Claro, pero eso es un registro dentro de lo que puede manejar por MSR o MRS el user mode. No, Service Call es automáticamente, Service Call es la compuerta, el gate que me vincula el mundo de los mortales con el mundo de lo sobrenatural, llamémoslo así. Pero a nivel de esto, ¿cómo lo manejas eso? Modificando un registro. Service Call. Escribo la instrucción Service Call. Es un código. Y es como dentro de Service Call tenés tus propias instrucciones que creaste vos para hacer las. Digamos que yo lo que hago es escribir acá arriba un parser, hacer un parser en el cual recibo el número de los 24 bits y ahí empiezo a abrir un abanico, o la otra es hacer switch case, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva más o menos es conceptualmente lo mismo. Abro el abanico de posibilidades de qué es lo que quiero hacer. Creando tus propias instrucciones dentro de. No me gusta decir instrucciones, funciones, digamos. Funciones que tienen instrucciones del. Sí, de qué es lo que tengo que hacer con el número que le pase. El sistema operativo, digamos, es uno que yo uso, ya no lo vamos a programar nosotros. Sí, en una clase van a hacer su propio sistema operativo. Okay. Con Juan van a hacer una clase con el diseño muy básico de un planificador. Okay. Pero digamos, en líneas generales, yo me hago un sistema operativo que ya existe, lo cargo, no sé si lo cargo porque, o sea... ¿Sí? Pero lo incorporo a mi proyecto. Claro, lo incorporo en mi proyecto y yo después tengo que escribir, digamos, todas las funcioncitas de user thread que sería mi aplicación, pero después toda la parte de gestión de las tareas es como que ya lo hace el sistema, ¿no? Sí, correcto. Bueno, seguimos avanzando. La idea es cuando yo arranco un sistema operativo, arranco el modo privilegiado, sí. Lo que hago es crear las tareas. Crear las tareas significa decirle, señor sistema operativo, mire, allá abajo tengo esta función de barrido de teclado. Entonces, yo al sistema operativo le paso el puntero a esa tarea, le digo, créamela y asigname tantos bytes. El sistema operativo la crea, me dice, ok, la pude crear sin problema o no la pude crear. Y una vez que creé todas las tareas, significa les di vida a todas las tareas, le digo, sistema operativo arranca, y a partir de ahí el sistema operativo va a arrancar conmutando de tarea de acuerdo a el tiempo que habíamos dicho, si transcurrió más de un milisegundo, o bien si la tarea anterior terminó por voluntad propia.
aplicación crea las tareas y más o menos le decís cómo querés que las gestione, por así decirlo, las prioridades, ponerle todo. ¿Sí? O el momento que las creo, entre otras cosas, la prioridad y el tamaño de memoria que quiero que me asigne. Claro. Y en base a lo que después me devuelva, como código de error o no error, es que tengo que interpretar que fue creada satisfactoriamente o no fue creada. O con limitaciones. Si no la creó, no te limitó, digamos, te arruinó la forma de de trabajo del que vos tenías, no funciona el sistema. Claro, significa que fue mal diseñada. La aplicación no funciona. Fue mal diseñada. No voy a preguntar si hay alguna pregunta más porque me van a hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno. En resumen, lo que tenemos es, arrancamos en modo thread privilegiado. Después de inicializar escribiendo en el registro de control, paso al modo user thread. Fíjense, el código, el starting code, está ejecutándose en modo thread privilegiado, por lo cual puede escribir en el registro de control. Escribir en el registro de control para bajar al modo user thread. El modo user thread, por medio del service call, pasa al handler. El handler, una vez que hace lo que se le pidió, vuelve en este caso al user mode. Pero nada le impide al handler, por ejemplo, como vemos en el segundo caso, volver al modo thread privilegiado. ¿Quedó claro? Bien. Juan, ¿quieren arrancar ustedes ahora o vamos a tomar café primero? Sí, yo eso es así que